Estoy de nuevo en Yamaha Luis Contreras y esta es la Yamaha T-Max 560 2023. Acompañadme porque os voy a despejar hoy si es realmente mejor que las versiones anteriores y si realmente merece la pena el alto precio que hay que pagar por ella. Empezamos. Bien, pues empiezo andando con él primero en ciudad, donde nada más subirme a la T-Max noto que es más estrechita, que llego mejor al suelo. La moto no hace demasiado ruido y se maneja más fácil de lo que parece a pesar de los 220 kilos, con una suavidad por esa transmisión con correa que también se nota nada más que te sube. El equilibrio y la belleza que nos muestra la naturaleza en días como este aquí en la bahía de Almería, pues es inigualable, a la perfección, a la maravilla que llega la naturaleza. Y a veces me hace pensar que la tecnología pues también llega a esos puntos de equilibrio tan excelsos y tan maravillosos como está ocurriendo mientras pruebo esta T-Max 560. Porque la moto es un compendio de equilibrio maravilloso, muy bien conseguida. Y os voy a seguir contando por qué, pero ahora vamos a ver los detalles de cosas que realmente han cambiado y que marcan la diferencia. Por la parte delantera hablamos de frenada, que es muy parecida al sistema al anterior, pero ¿qué pasa? Que al llevar la amortiguación nueva, que aunque siga siendo el mismo tipo de amortiguación, posiblemente el mismo tipo de barra y demás, pero los nuevos tarados unidos a estas llantas de nuevo diseño, que son más ligeras, y a estos Badlats, estos Bridgestone de última generación, hacen que el sistema, que parece el mismo, pues resulta que funciona mucho mejor, infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque no hunde tanto en la frenada, porque sigue siendo suficientemente blanda para dar una comodidad mínima y sin embargo le da una rigidez ahora, que ahora sí que esta moto parece una moto de carretera, una moto de velocidad. Luego fijaros, también han cambiado todo nuevo en la moto realmente, o sea, todo lo han pulido. La posición del radiador ahora va más tumbada, todos estos plásticos interiores son diferentes. Por supuesto las ópticas, que bueno, ahora os enseñaré la luz que dan también de noche, una auténtica maravilla y una mejora. Y aquí tenéis cómo se vea en completa oscuridad. Por delante ahora mismo están las luces de posición, que serían, o luz de día, que en este caso no conseguí ver cómo se podrían conectar, ya que va siempre la luz de cruce o de carretera encendida en toda ocasión, y la zaga con esa luz LED en triángulo. También aquí vemos, aunque esté un poco desenfocada, las piñas retroiluminadas, que se agradece muchísimo de noche, la fantástica pantalla digital, y ahora arranco la moto para ver el alcance de las luces de cruce o de carretera, que fijaros es muy blanco, digamos con una forma cónica partiendo el lado pequeño del cono de la moto y ensanchándose, y aquí la larga. Si seguimos hacia atrás, vemos que en cuanto a plásticos laterales está más o menos en sintonía con lo que ofrecían los modelos anteriores, los modelos 530, desde 2017, que fue, digamos, el gran salto del motor al motor 530 y la implementación de una serie de gadgets electrónicos como lleva ya esta. Pero sin embargo, en esta parte central ha habido un rediseño fantástico, cual es que la moto es un poquito más estrecha de esta parte de aquí del asiento, que era muy ancha, que para personas como uno como yo hacían que llegase al suelo con mucha dificultad, y ahora la han reducido, no mucho, pero 1 centímetro yo diría a cada lado, suficiente para que llegues un poco más. Ahora la boca de llenada de gasolina ya no tienes que abrir una tapa de plástico y buscarla, sino que está aquí directamente. Y si seguimos hacia atrás, pues encontramos efectivamente ya misma disposición, un motor evolucionado con esos ya pistones de 560, como ya la última versión anterior también era de 560, con esos 2 milímetros más de diámetro, que le da más cilindrada y que le llena más el motor a la hora de abrir gas en cualquier momento, y eso se nota. Incluso porque ahora, por ejemplo, en el modelo,
en el modo Touring la moto llena muy bien. En el modo Touring, en la otra versión, pues era un poco soso, tenías que irse en Sport siempre. Ahora el modo Touring es un modo que la moto es muy buena, es muy completa, acelera muy bien y tiene muy buena aceleración y no notas ese pequeño retardo al abrir gas. Y si ya quieres el modo Sport, pues entonces obtienes toda la potencia de una manera ya más agresiva, más como realmente deportiva. O sea, ya cuando ponga el módulo Sport es que quieres ser travieso, ¿no? Y bonita la zaga, bonita esta zaga que le han puesto aquí por detrás, ahora ya uniendo los faros, no como los separaron la última vez. Muy bonita. Después de tantos años y más de 350.000 unidades de T-Max vendidas en el mundo, pues todo el mundo conoce de la deportividad y lo juguetona que es en ciudad de esta moto, pero yo creo que esta vertiente de rodar en autovía, rodar con pasajero y hacer turismo es una desconocida, y es que es una moto muy cómoda y muy agradable de llevar y suficientemente potente como para atreverse a todo tipo de salidas. Y bueno, la suavidad y, como digo, pues eso, la comodidad que te ofrece la pantalla, el sillón, la falta de vibraciones, el motor automático, el control de velocidad, todo eso ayuda. Bueno, os voy a hablar ahora de las piñas. Los puños calefactados. La moto vibra poquísimo aquí y la calidad de la goma buena, aunque esta goma con el tiempo pues hay que ver cómo se comporta. Y luego la nueva piña es una maravilla porque está retroiluminada. Tenemos largas, aquí normal, y aquí las ráfagas ya no están aquí atrás. Yo creo que esto es un acierto. Luego todo el sistema de control de velocidad. Aquí lo activas, te aparece ahí en la pantalla una señal de que está activado. Y aquí pues nada, para ajustarlo, para quitarlo puedes tocar cualquier freno, o el gas, si le das hacia atrás un poquito, también te lo desconecta. Y luego tenemos los intermitentes, que son muy suaves, muy cómodos, muy fáciles de llegar. Esto es un acierto total, da gusto. Hay mucha gente que no lo utiliza y con esto no tienen excusa porque es una maravilla. Tenemos el claxon y el joystick este, que es otra maravilla, que pulsándolo tiene diferentes funciones hacia arriba, hacia abajo. El mute, como podemos ver aquí, hacia arriba. Y home y volver en la pantalla digital también con este botón. Y aquí la también muy útil palanca del freno de mano. Y en el otro lado pues tenemos el paro de motor en caso de emergencia, cambio de modos, las 4 intermitentes y el arranque de la moto. Bueno, pues os enseño la pantalla de la T-Max 530 Tech Max 2023. Aquí la tenemos, la pantalla. Entonces podemos ver que es una pantalla muy completa, un display digital en el cual encontramos aquí a la izquierda pues fecha, hora que se ajusta automáticamente, y después aquí tenemos una serie de datos que podemos variar con la ruleta, como estoy haciendo ahora. Entonces te da temperatura de aire, temperatura del agua de la moto, velocidad media, el tiempo del último viaje, del último trip, la media de gasolina, que esta moto en los últimos 200 kilómetros a un ritmo alegre me está gastando 5,1 litros a los 100. Y el current fuel, que sería el gasto de gasolina en tiempo real, y el range, que es lo que él estima con la gasolina que te queda, que te lo marca aquí, lo que estima que podrías hacer de kilometraje basado en los últimos kilómetros que hayas realizado. Bueno, pues todo esto lo estoy moviendo con el joystick que lleva en la piña izquierda. Y luego en la piña, o sea, en el lado derecho de la pantalla, tenemos el total de kilómetros de la moto y los 2 trips. Luego en la parte central vemos la velocidad y el cuentarevoluciones, y aquí temperatura del agua, barra, y allí la barra de la gasolina que tienes. Esto se puede modificar con el joystick. Si yo le doy al joystick hacia adentro, me sale un submenú que podéis ver aquí abajo. En este submenú puedo
poner o quitar. Ahora, por ejemplo, lo quito la temperatura, o sea, el asiento calefactable, que tiene 1, 2 y hasta 3 posiciones, que esto también en settings, en los ajustes, lo puedes regular. Quiero decir, puedes regular en el modo 1 cuánto quieres que caliente, el modo 2 y el modo 3. Lo mismo ocurre para los puños calefactables. Y si ahora mismo estoy todo el rato dándole al joystick de la piña izquierda. En este caso, la pantalla, que podemos subirla o bajarla como estoy haciendo ahora. ¿Cómo se regula? Nos vamos a este joystick, presionamos, allí nos sale el símbolo de la pantalla y ya solo tenemos aquí que darle subir o bajar. Esa es la altura superior y esa es la inferior. Y aquí podemos entrar en la app, hay una app de Yamaha para conectar con la moto. Y aquí pues el control del audio e información del vehículo, que también se puede modificar la información que quieres aquí en el lado izquierdo. Bueno, pues luego tenemos también los temas. Los temas son 3 disposiciones que tenemos de cuenta revoluciones, que sería una la que tenemos ahora, otra sería esta que vemos a continuación y la tercera sería esta más galáctica, que es la que he estado llevando la mayor parte del tiempo. Luego entonces tenemos más cosas adicionales. Tenemos si está conectada a algún wifi, si está conectada por Bluetooth a algún teléfono. Tenemos la situación del puño calefactable aquí a la derecha superior, en la esquina derecha superior, y también la situación del asiento calefactable. Y luego fuera de lo que es el display, donde pone aquí ABS, pues tenemos por debajo del ABS, pues tenemos fallo motor, tenemos intermitentes, como os podéis ver ahí arriba, y aquí en la izquierda pues tenemos también una serie de conmutadores o digamos señales habituales. No puedo enseñaros porque está la moto apagada, la de la luz larga, pero y aquí llevaría también la de el control de velocidad. Así que bueno, pues esta es la pantalla y esto es lo que nos marca este magnífico display de la T-Max 560. Los kilómetros van pasando con facilidad porque la moto te lo pone fácil, la moto es cómoda y pasan los kilómetros sin darte cuenta. Pero también tiene su otra vertiente, la más conocida, que es un poco la deportiva. Y aquí la moto destaca sobre todo por ese equilibrio de las suspensiones y el chasis, esa rigidez al llevar un basculante como si fuera una moto habitual y no como cualquier scooter que lo lleva el propio motor, hace de basculante. Eso, claro, consigue unos niveles de eficacia y rigidez que asombran. Y en esta moto el equilibrio es óptimo, fabuloso. Pero eso sí, pues quizá en este ambiente deportivo, de carretera de curvas, puede faltar un poquito de potencia, pero se lleva muy bien. Bueno, pues llevo ya unos cuantos kilómetros con esta T-Max 560 2023. Y las conclusiones son que me está gustando mucho. ¿Cuáles son las razones? Las razones es que no sé, todavía no entiendo, no atisbo a comprender cómo ha conseguido Yamaha una moto tan ágil, que ya eran ágiles las T-Max de siempre, pero esta es muy ágil y sobre todo facilísima de cambiar de dirección. Yo no sé si es que ahora las motos que pruebo últimamente todas me parecen que cambian de dirección muy bien, pero es que lo hace realmente. ¿Y cómo han conseguido combinar todo eso para esas modificaciones que han realizado, para conseguir una moto que es excepcional a nivel deportivo? Siempre yo me subía a T-Max hace muchos años, las primeras, y después he tenido personalmente una 530, y la moto es muy estable siempre. Eso que se dice de que se comporta como una moto siempre ha sido verdad, ¿no? Pero en esta moto lo llevan a un nivel en el cual si a ti te cierran los ojos, no sabes lo que te subes, y te subes en esta moto bajándote de una deportiva de verdad, no notas diferencia en qué, en la entrada en curva, en el balance, en el equilibrio, en el balance, en las frenadas,
en el agarre al abrir el gas y sobre todo en la facilidad para entrar en la curva. Esa es absolutamente increíble. Y dejo ahí la última pregunta. ¿Qué moto consigue ese nivel de deportividad, ese altísimo nivel también de comodidad y ese altísimo nivel que tiene de practicidad por ser una scooter? ¿Qué moto en el mercado consigue combinar esas tres cosas? Yo creo que eso hace a la T-Max una moto única. Y fijaos cómo va esta moto en una carretera de curvas, de lado a lado, con precisión, sobre todo precisión en la palabra, mucha agilidad, un agarre fabuloso de esos neumáticos. ¿Y para quién es esta moto? ¿Es para el que busca salir de curvas todos los fines de semana? Pues no. Es para el que busca una moto para hacer viajes y siempre, bueno, pues hace viajes y no realmente no explora la parte deportiva. Pues no. ¿Es alguien para que utiliza la moto solo en ciudad? Pues tampoco. Yo diría que es el que busca todas esas facetas juntas en una moto a muy alto nivel. Y bueno, hemos hablado de motor que es muy suave, parece muy suave, pero no demasiado potente. Vamos a ver exactamente en el banco. En un vídeo aparte podéis encontrar la prueba completa y el análisis, pero los 37,5 caballos a la rueda que dio esta T-Max está en consonancia con lo que dice Yamaha en su ficha técnica y con un par motor siempre constante. Bueno, pues vamos ahora a ver la postura de conducción, la ergonomía de la moto, cómo se siente. Para subirse en una moto como esta, con un chasis que tiene que ser alto en esta zona central para poder, digamos que, balancear y coger rigidez parte delantera con parte trasera de la moto, además de que aquí lleva un filtro de aire y lleva sistemas que necesita la moto para funcionar, pues necesitamos un túnel alto, con lo cual pues es un peaje que tenemos que pagar por tener un scooter que bueno, que no tiene obviamente suelo plano ni nada de eso, pero que bueno, que permite elevar la pierna por aquí para subirte sin demasiada dificultad. Hay otros scooters que son todavía más altos aquí, así que en ese aspecto, bueno, no es incómodo, aunque no es lo más cómodo del mundo, pero insisto, hay que pagar ese peaje. Una vez que estás arriba, notas lo primero, fundamental, cambio respecto a versiones anteriores, la anchura de esta zona donde pegan los muslos a la moto. La han reducido un poquito, todavía sigue siendo una moto ancha, una moto de un asiento muy generoso, muy cómodo. Ciudad como viajes, muy cómodo, de 10, pero sigue siendo un poquito ancha, bueno, y tienes que abrir las piernas para llegar. Pero ¿qué pasa? Como la han reducido respecto a la versión anterior, yo con mi 1,72 ahora consigo por primera vez llegar con ambas puntas del pie al suelo, con lo cual es lo mínimo que yo espero en una moto para poder sentirme bajo control, ¿no? En ciudad, para moverla, para irte para adelante, para atrás, para pararte en cualquier sitio, pues es lo mínimo que cualquier conductor de una moto debería de aspirar, a llegar por lo menos con las dos puntas de los pies. Así que esto es fabuloso, porque por ejemplo esta moto ahora se me hace factible para mí, y es uno de los motivos que me llevó a, por ejemplo, yo tuve una 530 anteriormente, me movió a deshacerme de ella, ¿no? El hecho precisamente de no tener nunca la confianza al pararme, porque siempre me faltaba un poco, ¿no? Y esa era por la extra de anchura, que esta lo ha solucionado. Luego tenemos la pantalla, que en su posición más baja, donde está ahora, es ideal, de nuevo para mi altura, 1,72. ¿Por qué? Porque te permite ver por aquí encima, cuando la llevas baja del todo, para tener más control y mejor visión de todo lo que está pasando en ciudad o donde la estés utilizando con la pantalla baja. Y sin embargo te cubre bastante ya de aire, de pecho y demás, y de hombros, con lo cual vas también bastante cómodo. Pero es que si quieres subirla, pues pulso aquí el botón y el joystick le doy hacia arriba, y si la pones en su posición más alta, te cubre fabulosamente. Incluso he comprobado en autovía que a mí me cubre cuando la bajo ahí, unos 3-4 centímetros más para abajo, ya voy cubierto el casco y me elimina todos los ruidos aerodinámicos. Con lo cual, pienso que en la posición superior, para una persona hasta 1,80 le va a cubrir perfectamente y va a ir muy cómodo. Y esto es, sin duda, otro de esos puntos de 10 de esta moto que hacen que la conducción sea tan placentera y sobre todo tan adaptable a circunstancias.
La verdad que todo en esta moto es espectacular. Vengo rodando esta carretera de curvas aquí solitaria y es increíble. Me he parado porque quiero ver exactamente cómo se llama este señor. Es un Brixton en 160. Bueno, es espectacular el agarre que tiene esta goma, que trae de serie la T-Max en SC2, la T-Max. Más cosas, deciros, fijaros el detalle de esas llantas huecas, estas llantas súper ligeras que tienen mucha de la culpa de esta y cómo está mecanizada, fantástico. Tienen mucho de la culpa. Mucha de la suavidad de esta moto es por esta correa más la otra que lleva en el motor del variador. Ojo, que es un modelo premium, esto le da una suavidad, no vibra, no da tirones, es increíble, no tiene mantenimiento, pero el mantenimiento, por otro lado, en el concesionario, por motivo de estas correas y demás, cuando se hace, pues es un poco elevado. Y no os he enseñado el hueco, a ver, desde aquí, el hueco para el casco, cabe un integral muy bien y un poquito más en la zona de aquí atrás. Y ya por último podemos ver el nuevo sistema con esta placa de aluminio, mucho mejor hecho que en las versiones anteriores. Todo está refinado al detalle. Parece que Yamaha se ha tirado ahora el tiempo necesario, 5 años, para realmente desarrollar esta moto. Yo creo que empezarían cuando terminaron la anterior. Siempre la misma disyuntiva, ¿qué es? ¿Mejor tener 2 o 3 motos o tener esta, que lo hace todo maravillosamente bien? Ciudad, carretera, carretera, ciudad, ciudad, carretera, viajes, carretera, ciudad. Es increíble. Lo hace todo bien, excepto ir por el campo, pero la verdad es que aquí en esta T-Max uno se plantea cosas. La moto lleva detalles por todos lados, como el freno de mano, para estacionarla en pendiente y que no se te mueva y tengas que estar aguantando con el pie. Y nada, yo sigo rodando y las mismas sensaciones de comodidad y deportividad a un nivel espectacular. No te cansas de rodar con esta moto, la pantalla te cubre muy bien, va muy cómodo, el motor automático, sus 2 frenos potentísimos, 2 súper dosificables. Estaba pensando de esta maravilla, ¿y si Yamaha dentro de 10 años, en 220 kilos de peso, puede poner 200 kilómetros de autonomía y pues en vez de 40-50 caballos unos 80? Y que la T-Max de Yamaha se convierta en eléctrica. Yo me apunto, habrá muchos puristas que dirán que no, pero... Las suspensiones son de mucha calidad, se notan cómo absorben bien las irregularidades y te dan confort de marcha. Fijaros ahí la horquilla, cómo va trabajando las pequeñas irregularidades de esta carretera comarcal de curvas y de montaña aquí en Almería. Bueno, pues después de un buen fin de semana conduciendo esta T-Max 560, llego al punto de que os puedo ofreceros un poco un resumen y las conclusiones de lo que me ha parecido. Me da la sensación de que Yamaha, con esta T-Max 560, digamos que ha pulido y se ha dado el tiempo necesario para hacer la moto que tenía que haber hecho hace 5 o 6 años. Me refiero, no lleva prácticamente ningún gadget, ninguna solución técnica que no llevaran ya las motos desde 2017, las 530, y sin embargo todas esas que lleva ahora se han pulido de una manera excepcional. Me refiero, suspensiones, tiene un equilibrio ahora fabuloso. Si las pones más duras irían muy duras y quizás sería más deportiva todavía, pero en los baches pues no irías cómodo, y si las pones más blandas perderías esa capacidad. Han conseguido un equilibrio ahí fantástico. Yo creo que el hacer las llantas estas que han hecho nuevas más ligeras le da también esa agilidad que vengo notando todo el rato y que es absolutamente fascinante cómo se mueve y cambia de dirección. Y entonces yo creo que parte de ese equilibrio ha sido pues eso, ir refinando todo. La moto no es más potente, como se puede ver en la prueba en banco, que las anteriores,
pero sí que está muy llena y es súper constante. Y luego, por otro lado, la posición de conducción, ese asiento más estrecho que llega mejor al suelo, todos los mandos con un tacto absolutamente exquisito, con todas las funciones, control de velocidad, pantalla eléctrica, asiento calefactado, los puños también calefactables, un gran hueco debajo para ubicar un casco integral y algo más debajo del asiento. Tiene un montón de esas luces poderosas por la noche que iluminan fantásticamente. Es difícil, y mira que yo soy alguien que cuando pruebo una moto rápidamente le veo dónde podría mejorar cosas. Pues en esta moto prácticamente yo mejoraría, ya puestos a pedir, que la moto es redonda, la moto es de 10 prácticamente, aunque esto como en la gimnasia artística el 10 casi nunca se da, le daremos un 9 con algo muy alto. Y puestos a pedir, pues quizás pediría, pues la moto aguanta yo creo que 10 o 15 caballos más de potencia. Pero a lo mejor los ingenieros de Yamaha dicen, no, con más potencia perderemos el equilibrio ese tan bueno que tiene. Y quizás les tendría que dar la razón. Pero a veces cuando las comparamos con rivales, sobre todo en Honda, el XADV, un éxito de ventas también, que no es exactamente un scooter, es un concepto nuevo, pero digamos que rivaliza con el T-Max, pues ahí quizá el Honda, con ese extra de potencia, en cuanto a lo que es, pues eso, aceleración y velocidad punta, le saca un poquito a este T-Max, pero un T-Max que es diferente al ADV, un T-Max que es un scooter, que es una moto de gran turismo, que es difícil encontrar una moto en la que vayas más cómodo, con este peso, con 220 kilos de peso, y que vayas más cómodo, tan cubierto, tan integrado, y que te valga para ciudad, por supuesto, por ser un scooter, y luego que te diviertas de esa manera como te diviertes en las zonas de curvas. Así que yo creo que es un equilibrio que han conseguido en esta moto, que yo sinceramente no he conocido ni creo que se dé a tan alto nivel, tan altísimo de nivel diría yo, en ninguna otra moto del mercado. Y la T-Max 560 lo consigue, impresionante la verdad. Así que bueno, más videopruebas, pruebas en banco de potencia, conversiones a motos eléctricas, preparaciones de motos, soldaduras, demás, incluso vídeos de bicis, todo eso lo puedes encontrar en mi canal, así que bueno, solamente navega en las listas de reproducción y espero que encuentres contenido que te guste y puedas ver. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.